Buenos días. Primero que todo, agradecer a la asociación por invitarnos a compartir nuestras experiencias con ustedes. En la mañana de hoy vamos a hablar del manejo endoscópico de los estenes biliares plásticos con migración proximal. La charla está a cargo de mi persona, Carlos Mauro de Altamar, residente de segundo año de gastroenterología del Hospital Militar. Me acompaña el doctor Jorge Salek, docente del hospital, médico internista y gastroenterólogo. Conflictos de intereses, ninguno que destacar. Para iniciar, quiero destacar esta frase que dice que con el desarrollo de la endoscopia terapéutica desde 1980, el papel del radiólogo intervencionista y del cirujano no gastroenterólogo ha quedado relegado al manejo de los gastroenterólogos para el manejo de las patologías obstructivas de la vía biliar. Esta es la tabla de contenido que vamos a desarrollar en la mañana de hoy. Hablaremos inicialmente de los casos clínicos, historia, generalidades, factores de riesgo, tipos y sitios de migración, métodos diagnósticos, complicaciones, abordaje terapéutico, tips o recomendaciones para prevenir las migraciones y por último unos puntos clave. Iniciamos con los casos clínicos. El primero es un paciente masculino de 68 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, hipotiroidismo y artrosis, en manejo con irbesartán, amlodipino, una vez al día. Ingresó a nuestra institución por sintomatología asociada a síndrome biliar obstructivo y en el servicio de urgencia se documentó la presencia de colelitiasis y coledocolitiasis. Fue llevado a CEPRE, sin embargo, durante el procedimiento se implantó un stent de 10 frames por 10 centímetros por coledocolitiasis no resuelta. El paciente mejoró de su sintomatología, se egresó y se programó posteriormente para retiro del stent. Durante la duodenoscopia podemos observar durante la duodenoscopia podemos observar que no se pudo visualizar el stent o por lo menos su extremo distal. Se realizó una fluoroscopia donde se documentó que el stent había migrado proximalmente. Con respecto al caso clínico número 2, tenemos masculino de 47 años de edad sin antecedentes previos de importancia, el cual ingresa a nuestra institución por una herida por arma de fuego en región cervical y supracervical derecha, tórax, abdomen y miembro superior izquierdo. Durante la laparotomía se visualizó o se documentó la presencia de lesión hepática, lesión renal y hemoperitoneo que se manejaron quirúrgicamente. Posteriormente se evidenció la presencia de fuga biliar, por lo que se implantó un stent biliar plástico de 10 frames por 9 centímetros. El paciente posteriormente se egresó y al día 42 reingresa a nuestra institución por dolor abdominal en hipocondrio derecho, náuseas e ictericia. Los paraclínicos de ingreso podemos observar aquí: hemograma con leucos de 11.000, plaquetas en 152.000, hemoglobina de 15 con hematocrito en 45, creatinina en 1.01, AST en 46, ALT en 51, hiperbilirrubinemia con la presencia de bilirrubina total en 2.8 con directa en 1.7, PT de 12, INR de 1 y una fosfatasa sacarina en 230. Se realizaron las imágenes en el servicio de urgencia donde podemos observar en estos cortes coronales la presencia del stent biliar que se encuentra migrado hacia el lóbulo hepático derecho. Debido a la sintomatología que presentó, sospechamos que este stent pudiera estar presentando algún tipo de oclusión. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué intervenciones podemos utilizar? ¿Qué podemos utilizar de insumos? Y si fallamos, ¿qué otras opciones podemos tener? Esos son los objetivos de la charla. Con respecto a la historia, el odontólogo británico Charles Thomas Stent en 1856 patenta o documenta su pasta Stent. Es una masa termoplástica que la utiliza para realizar implantes. Posteriormente, en la Primera Guerra Mundial, los alemanes utilizan esta pasta para fijar los injertos cutáneos y también para fijar las prótesis de los pacientes amputados. Posteriormente,
el doctor Charles Dotter, considerado el padre de la radiología intervencionista, realiza una recanalización de la arteria poplitea en perros con unos aditamentos cilíndricos metálicos que él denomina stent. Más adelante, en 1968, el doctor William McCune reporta en Annals of Surgery la primera canulación exitosa de la ámpula de Vater, con una tasa de éxito solamente del 25% y una tasa de complicaciones por encima del 70%. Y más adelante, en 1980, la Escuela de Hamburgo, Alemania, con el doctor Nick Soendra, y la Escuela Británica, con el doctor Lawrence y Cotton, hacen los reportes de los primeros implantes de stents en pacientes con estenosis de la vía biliar. La palabra stent es un anglicismo. Sin embargo, desde el 2012, la Real Academia de la Lengua Española lo aceptó en nuestro idioma. Hay otros términos como endoprótesis o wall stent. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no debe llamarse prótesis, ya que no reemplaza ni total ni parcialmente una estructura. Es un aditamento que se utiliza para reforzar o para que una estructura funcione como de su forma original. Con respecto a las generalidades, tenemos que el implante de los stents biliares se asoció con una tasa de complicaciones del 8 al 10%. Entre ellas podemos destacar la presencia de obstrucción, migración, colangitis, colecistitis, perforación, fragmentación del stent, pancreatitis, complicaciones inusuales que están asociadas a una tasa de mortalidad menor del 1%. Debido a la tasa de migración, se desarrollaron unas herramientas para disminuir la tasa de migración. En los stents plásticos, el desarrollo de flaps, y en los stents metálicos, la tecnología de totalmente descubierto y parcialmente descubierto para disminuir la probabilidad o el riesgo de migración. Con respecto a la tasa de migración, tenemos que está entre el 3 al 11%, siendo la migración proximal del 3 al 5% y la migración distal del 3 al 7%. Estos tipos de migración, afortunadamente, son inusuales y en la mayoría de los casos, entre el 50 hasta el 70%, pueden cursar de forma asintomática. Entre los factores de riesgo, la literatura los agrupa en tres grupos. Factores de riesgo relacionados con la enfermedad, factores de riesgo relacionados con la vía biliar y factores de riesgo relacionados con el stent. Con respecto a estos últimos, la literatura nos muestra que hay de varios tipos. Con respecto a la longitud y al diámetro, se ha demostrado que los stents gruesos, mayor de 10 French, aumentan su riesgo de migración, especialmente en estenosis benignas. Y algunas literaturas nos resaltan que los stents biliares cortos aumentan el riesgo de migración proximal y los stents largos aumentan el riesgo de migración distal. Con respecto al material, los stents de poliuretano se amoldan o se adecúan por su material adecuadamente a la vía biliar, por lo que disminuye el riesgo de migración. No así para los stents de teflón, PVC o polietileno. Y con respecto al tiempo mayor de un mes, entre más tiempo demore, mayor es el riesgo de migración. Con respecto al diseño, encontramos los stents rectos tienen el mismo eje del colédoco, por lo que permite que en un tiempo flote y pueda migrar. No así, en algunos estudios muestran que los stents cola de cerdo disminuyen el riesgo de migración. Y con respecto a la cantidad, colocar más 3 stents o más disminuye el riesgo de migración. Revisando la bibliografía, el doctor Kawaguchi en el 2014 con sus colaboradores nos muestran su casuística, en la cual podemos observar en el segmento superior stent cola de cerdo de 263 que se implantaron, migraron 3, y de los rectos 133 migraron 11. Diferencia estadísticamente significativa. Y con respecto al diámetro del stent, de 10 French, 116 migraron 11, y de 280, de 7 migraron 3. Es decir, los stents cola de cerdo migran menos y los stents delgados migran menos que los gruesos. No pudieron establecer diferencias con respecto a la longitud del stent. Con respecto a los factores relacionados con el paciente y endoscópico, tenemos que el colédoco dilatado, especialmente si es mayor de 10 milímetros, estenosis biliares distales benignas y estenosis dilatadas. Y entre más veces se dilate la estenosis, mayor riesgo de migración.
Hay otros factores de riesgo menos consistentes. Encontramos la papila duodenal tipo 3, la esfinterotomía completa, la coledocolitiasis, que debido a que aumentan su tamaño y en la papila tipo 3 a ser abollanada o abombada, disminuye esa fricción que hay en el extremo distal, por lo que aumenta el riesgo de migración. Hay otros factores mucho menos consistentes, que es la disfunción del esfínter de Oddi, colecistectomía y la pancreatitis aguda. Podemos observar aquí en este estudio de Aran y colaboradores en el 2009, en el cual ellos establecen dos grupos. Del lado izquierdo podemos observar las estenosis benignas, del lado derecho las estenosis malignas, y podemos observar que de 204 casos de estenosis benigna migraron 28, con 13.7%, y de estenosis maligna de 320 migraron 17, 5.3%, con una estadística estadísticamente significativa, es decir, con migraciones estenosis benignas migran más los stent que con migraciones malignas. Una posible explicación es que las estenosis malignas siguen progresando, por lo que aumentan el acesallamiento con el stent. Podemos observar ubicaciones de la estenosis benigna. Las estenosis benignas proximales aumentaron el riesgo de migración distal y las estenosis benignas distales aumentaron el riesgo de migración proximal. Estos resultados no se pudieron extrapolar a las migraciones, a las estenosis malignas. Y con respecto a la longitud del stent, podemos observar que en las estenosis benignas, stents largos, definidos en este estudio de 13 o más centímetros, aumentó el riesgo de migración distal, y stents cortos, definidos en esta bibliografía, menor de 13 centímetros, aumentó el riesgo de migración proximal, como se había mencionado anteriormente. Y con respecto a la cantidad, 3 stents o más que se aplicaron en estenosis benigna y maligna disminuyó el riesgo. De 73 en estenosis benigna migraron 2, y en estenosis maligna de 46 no migró ninguno. Una posible explicación es que entre los mismos stents hacen tensión, por lo que disminuye el riesgo de migración. Bueno, aquí podemos observar los tipos de migración. Hay un tipo de migración temprano que se produce en el mismo acto quirúrgico, y migración tardía que se documenta semanas o meses después de su inserción. Y con respecto a los sitios de migración, como ya he mencionado, migración proximal hacia el interior del conducto biliar o al hígado, y migración distal cuando salen de la papila duodenal y salen al tracto intestinal. Sitios ectópicos de migración, tenemos pared lateral del colédoco. Ya vamos a iniciar con el primer panel de la tarde. Pared lateral del colédoco con su ingreso a cavidad peritoneal. También tenemos sitios de migración inusuales: pleura, pulmón, estómago, colon, apéndice, válvula ileocecal, páncreas, etc. Esta es una imagen de mi tierra, Monpós, que este año cumple 480 años, patrimonio histórico de la humanidad desde 1995. Con respecto a las complicaciones, afortunadamente entre el 50 y el 70% de estos casos pueden cursar de forma sintomática. Una de las principales complicaciones sería el dolor abdominal y sintomatología en relación a obstrucción. Con respecto a la formación de fístulas, podemos destacar aquí fístulas duodenocólicas, fístulas broncobiliares con neumonitis biliar, fístulas hepatogástricas con neumatosis gástrica, bilioma retroperitoneal, enterocutáneas, colovesiculares, enterovesical y colovaginal. Y entre las complicaciones potencialmente mortales, como ya he mencionado, hasta el 43% de los casos pueden debutar con colangitis, ictericia y sintomatología en relación a obstrucción. Entre la perforación intestinal o hepática se puede presentar hasta el 6%, y entre ellas la principal es la perforación duodenal. De segundo lugar, la perforación de colon ascendente por ser estructuras fijas. También podemos encontrar la pseudoobstrucción intestinal, apendicitis aguda, sangrados, peritonitis, fascitis necrotizante, etc. Hay que tener en cuenta que hasta el 43% de los casos estos stents pueden migrar distalmente y pueden ser expulsados espontáneamente por las heces. Con respecto a los métodos diagnósticos, tenemos radiografía, tomografía, endoscopia, laparoscopia, ecografía, ultrasonografía endoscópica, resonancia magnética, etc., dependiendo de lo que tengamos en nuestro centro. Estos son algunos sitios de migración proximal. Un paciente de 43 años que ingresó con estos son extraídos de la literatura, 43 años, una coledocolitiasis con colelitiasis, se colocó en primer tiempo un stent por coledocolitiasis no resuelta, posteriormente en un segundo tiempo se llevó a una colecistectomía laparoscópica, y podemos ver que al momento de la resección se partió el extremo proximal del stent. Podemos observar cuando se extrajo la anatomía y el resto del stent.
Paciente con perforación en la cápsula de Gleason, podemos observar en esta radiografía. De este lado podemos observar el stent y de este lado podemos observar el colédoco donde se encuentra. En esta tomografía, en este corte coronal, podemos observar cómo migra el stent al lóbulo hepático derecho y cómo perfora la cápsula de Gleason, como podemos observar en la imagen por la paroscopia. Fístulas broncobiliares, un paciente también cuyo stent migró proximalmente hacia la pleura. El paciente debutó con bilioptisis y en las imágenes se constató la presencia de la fístula. El paciente, el stent fue extraído por medio de CEPRE y se realizó un manejo médico, antibióticos y seguimiento. Podemos observar la presencia de la fístula. Acá el stent llegó al lóbulo inferior del pulmón derecho. Y acá el seguimiento por resonancia magnética a los 4 y a los 7 meses, como fue cerrando la fístula. Paciente con una pericarditis. Un paciente, el stent migró proximalmente hacia al lóbulo hepático izquierdo, lo atravesó, pasó por la pleura y se alojó en el pericardio. El paciente debutó con dolor torácico y septicemia, desafortunadamente falleció. Con respecto al abordaje terapéutico, indicaciones de retiro, resolución de la enfermedad subyacente, en este caso migración o mal funcionamiento u obstrucción, o eventos adversos relacionados con el stent, colecistitis aguda por oclusión, pancreatitis postraumática, etc. Contraindicaciones con del retiro, encontramos que pueden ser las mismas de la CEPRE, pancreatitis alcohólica, perforación, etc. También podemos destacar la presencia de coagulopatía, que es una contraindicación relativa, la presencia de estenosis duodenal, varices pericoledocianas y la presencia de hipertensión portal grave. ¿Cuándo no retirar el stent? Cuando el efecto terapéutico es incompleto en un paciente sin documentación de eventos adversos relacionados con el stent y que no haya cumplido el tiempo para su retiro. Y en migración del stent, ¿cuándo no recomendar retirarlo? Cuando el paciente está sintomático y que tenga esperanza de vida corta. A tener en cuenta al momento del retiro, optimización de la seguridad del paciente para evitar otros eventos adversos, garantizar la eliminación completa del cuerpo extraño, optimizar o mantener el acceso intraductal, especialmente en pacientes que requieren por estenosis de cualquier etiología, evaluación minuciosa de lesiones iatrogénicas y por último resolución de la indicación original por la cual se colocó el stent. Abordaje terapéutico, manejo endoscópico, que es la razón de la charla de hoy, con una tasa del éxito del 100%, entre el 65, 64 hasta el 100%, y técnicas invasivas, radiología intervencionista, manejo quirúrgico con mayor tasa de complicaciones y de estancia hospitalaria. Con respecto a los métodos endoscópicos, esto se divide en 3, método de tracción indirecta, método de tracción directa y método de extracción tras canulación de la luz. En estos casos encontramos, con respecto a la primera, tracción indirecta, encontramos la extracción con compresión de balón de extracción de cálculos principalmente, y tenemos otros métodos menos usuales como la extracción con dilatación, balón de dilatación biliar, balón de angioplastia, etc. Con respecto a la tracción directa tenemos las técnicas de agarre, pinza, pinza de biopsia, pinza de cuerpo extraño, en este caso pinza ratón, asa de polipectomía, canastilla de Dormia. Y con respecto a la extracción tras canulación de la luz, podemos combinar las técnicas anteriores, técnica de extracción de balón o técnica de extracción por canastilla de Dormia, por dar un ejemplo, si este insumo está adecuado para intercambio con guía. Tenemos otras técnicas, que es la extracción con catéter de recuperación de Soendra y el catéter de recuperación de Carlock y la colangioscopia. Y otros métodos menos usuales que se han descrito en la literatura, reutilización del pusher, método con extracción de esfínterótomo o técnica en compañía con radiología intervencionista por rendezvous o también uso de pinzas de biopsia pediátrica. ¿Qué circunstancias nos pueden generar una dificultad técnica? Primero, que el stent se encuentre en la profundidad del árbol biliar, que nos sea muy difícil llegar hasta allá. 2, una vía biliar que esté marcadamente dilatada, que no tenga el stent flotando y que sea difícil agarrarlo. Que el extremo distal impacte con la pared lateral del colédoco, que sea muy difícil agarrarlo. También tenemos que el stent se encuentre distalmente o que el stent esté proximalmente a la lesión o que esté dentro de la lesión. Y por último, que el stent plástico se encuentre dentro de un stent metálico.
También hay que tener en cuenta otras situaciones. Facilidad en la canulación de la vía biliar. Paciente con alteraciones anatómicas o quirúrgicas que dificulten deformidades o alteraciones en la papila, etc. Tamaño y tipo de stent, ubicación, sitio o impactación de la migración del stent, la experiencia local, y aquí hay que adicionar los insumos con los cuales contemos en o con los cuales nosotros nos sentamos más cómodos para manejar este evento adverso. La bibliografía nos sugiere que si el stent es menor de 7 French o cola de cerdo, utilizar técnicas de agarre, y si el stent es mayor de 10 French o es recto, podemos utilizar técnicas de canulación con guía o técnicas de canulación por compresión de balón. Aquí podemos observar en este diagrama cada una de las técnicas. Podemos observar inicialmente aquí las técnicas de agarre con canastilla de dormia, en el cual podemos sujetarlo en su extremo distal o en el sitio de angulación en caso tal esté doblado dentro del colédoco. Con respecto a la extracción con balón de extracción de cálculo, podemos intentar colocar el balón en el extremo proximal del stent para poder traerlo, o si ese stent está muy migrado proximalmente, inflar el balón en la pared, entre la pared lateral del colédoco y del stent para poder traerlo. Con respecto a las técnicas de canulación de la luz, podemos inflar el balón dentro del stent, jalarlo hasta que el stent se enclave en el orificio lateral del extremo distal, o llevarlo hasta su extremo proximal, inflarlo y traccionarlo. Y estas que son mucho más difíciles, cuando el stent se enclava en la pared lateral del colédoco, podemos utilizar técnicas dobles. La bibliografía nos recomienda, primero, desimpactar o desenclavar el stent con un balón y después traerlo con canastilla de dormia o con pinza, o utilizar una técnica de nudo con cesta de dormia y con catéter puntapalillo. Y con pinza de cuerpo extraño, la recomendación es que sea diente de ratón, podemos sujetarlo del extremo distal o del sitio de angulación en caso tal el stent esté doblado en el conducto biliar. Y con respecto a la colangioscopia, tenemos 3 herramientas: el Spy Bite, el Spy Snare y el Spy Basket. No es política pública, es política pagada. El Spy Bite es la pinza de biopsia para tracción directa. El Spy Basket es como el asa de polipectomía, y el Spy Snare y el Spy Basket como asa, como una canastilla de dormia para poder extraerlos. Y también tenemos, como había mencionado anteriormente, el catéter de recuperación de Soendra, en el cual se pasa la guía por la luz del stent con el esfínterótomo, y después se hace un intercambio con el catéter de recuperación de Soendra, se ubica en el extremo distal, se enrosca y se jala. Podemos ver acá una imagen fluoroscópica y endoscópica de la lesión. Y traje un video. Aquí podemos observar cómo está sujeto el catéter de Soendra con el extremo distal del stent. Podemos observar Podemos observar aquí en la imagen fluoroscópica que canuló la luz del stent. Después se realizó un intercambio con el catéter de recuperación de Soendra. Este se inserta y bajo guía fluoroscópica podemos observar que el catéter ya se encuentra alineado con el extremo distal del stent. Se realiza giro en sentido horario hasta que sintamos que el stent ya esté conectado con el catéter. Procedemos a traccionar hasta que el extremo distal del stent salga a la luz duodenal. Y con respecto al caso clínico que había comentado inicialmente, nosotros en nuestro hospital militar canulamos la vía biliar con un balón de extracción de cálculos. Posteriormente inflamos en la pared lateral del colédoco y del stent y procedemos a traccionar hasta que el stent estuviera en la luz duodenal, y posteriormente con un asa de polipectomía agarramos el flap distal del stent, como podemos observar aquí en el video, y lo traccionamos. Y con respecto al caso clínico número 2, este paciente, este stent lo sacamos con pinza de cuerpo extraño. Bajo guía fluoroscópica ubicamos la pinza en el extremo distal del stent,
sujetamos y lo sacamos. Aquí podemos ver una vista en la duodenoscopia del stent en la luz duodenal y ya cuando se extrajo por completo. Técnicas o recomendaciones para disminuir la migración del stent. 1. Estrecha vigilancia y retiro temprano. Las guías europeas recomiendan dentro de los 6 primeros meses de colocación del stent retirarlo. Elegir el tamaño adecuado, ya que podemos verificar que un tamaño inadecuado aumenta el riesgo de migración. Uso de stent metálicos si está indicado, ya que los stents totalmente descubiertos tienen tasa de migración del 1%, los parcialmente recubiertos, migración similar a los stents plásticos del 5%, y los stents totalmente cubiertos tienen tasa de migración del 20-25%. Stent en forma de uso, no lo manejamos en la institución, es una forma mucho más anatómica, estrechos en los extremos distales y anchos en el centro para disminuir el riesgo, y stent cola de cerdo, que tampoco lo manejamos en la institución, también disminuye el riesgo de migración. Para otros métodos, cuando se van a liberar varios stents en la vía biliar, el doctor Parla y colaboradores en el 2005 nos muestran que una técnica para disminuir el riesgo de migración del primer stent es, 1, colocar el stent largo de primero, el más largo. 2, pasar la guía por el orificio distal y sacarlo por el extremo distal y dejarla alojada en tercera porción, y con una segunda guía seguir metiendo los otros stents. Sin embargo, como podemos ver aquí, con el mismo esfinterótomo podemos empujar el stent y hacer que migre distalmente. Por lo que el doctor Hamada y colaboradores en el 2011 hicieron una variación de esta técnica en el cual ellos canulan, dejan la guía desde el extremo distal del stent y que la guía salga por el orificio lateral distal y que se quede en tercera porción, y seguir con una segunda guía insertando los otros stents, como podemos ver aquí en la guía fluoroscópica, en la vista fluoroscópica. El algoritmo, ya para terminar: pacientes que se hayan documentado stents migrados proximalmente, podemos hacer un primer retiro endoscópico exitoso con tasas de éxito hasta el 100%. Sin embargo, en caso de que el retiro endoscópico falle, hasta en el 46% de los casos, de acuerdo, si la clínica del paciente y las condiciones no lo dan, podemos realizar un segundo retiro endoscópico, y si contamos en nuestra institución con la angioscopia, para hacer un retiro por tracción directa. Si ya desde el segundo retiro endoscópico no pudimos retirarlo, las otras opciones serían retiro por radiología intervencionista, retiro quirúrgico, o definitivamente no recuperar el stent. ¿En qué situaciones? Pacientes con esperanza de vida corta y que cursen de forma asintomática. Puntos clave para culminar la charla: la literatura nos recomienda, si la vía biliar está muy dilatada, la técnica de preferencia pudiera ser la canastilla de Dormia. Si el stent está doblado o replegado en la vía biliar, podemos utilizar técnica de tracción con pinza ratón, tener precaución de lesionar la vía biliar. Técnica con balón, que en mi institución es la que más utilizamos para conductos biliares no dilatados. Técnica por encima del stent cuando no está tan migrado proximalmente, y lateral cuando el stent está muy migrado hacia los conductos hepáticos. Y técnica doble cuando el stent, el extremo distal, enclava o impacta con la pared lateral del colédoco, ya sea canastilla de Dormia o pinza ratón con balón, o canastilla de Dormia con catéter palillo. Sin embargo, el punto clave más importante de la charla es que debemos individualizar cada caso a nuestra experiencia, a los insumos que podamos tener y a los recursos que tengamos. Ya para terminar, tenemos esta charla, esta frase del doctor William McCune, que en el 1968 describió la primera canulación de la ampolla de Vater. Él dice: en aquella época solamente tuvieron éxito el 25% y complicaciones del 70%. Sin embargo, ya hoy en día, con el perfeccionamiento de la técnica, estas cifras se han invertido. Y él dejó esta frase: cualquiera que mire a través de estos instrumentos tiene que tener 2 características de personalidad. Primero, tiene que ser honesto. Y segundo, debe tener una persistencia inquebrantable. Y la segunda frase del doctor Jorge Salek, que coloquialmente nos dice que el stent es al biliarista lo que el empaquetamiento es al cirujano. Y la otra cosa que nos recomienda es que no coloquemos stent por colocar, sino que tengamos las indicaciones claras, ya que no es un procedimiento que no es inocuo y puede llevar a complicaciones que son potencialmente mortales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arias. Bueno, me imagino que hay muchas preguntas del auditorio.
Bueno, muy completa la revisión. Un poquito pasadito de tiempo, pero muy completa la revisión. Aquí con el doctor Peñalosa nos quedamos pensando en el término de prótesis y stent. Y lo felicito por haber analizado eso, porque es básico analizar las cosas sencillas y elementales. Y ahí se ve que está el doctor Sales metido de por medio, que a él le encanta la lingüística. La prótesis es el que reemplaza o sustituye la función de un órgano. La función del colédoco es llevar la bilis al duodeno, y es lo que hace el stent. Entonces, si nos ponemos así, podría ser prótesis. Pero lo felicito, y eso hay que hacerlo. Uno oye términos y a veces los da por entendidos, y es bueno sentarse a analizarlos. Gracias. Y la revisión que se hizo de la forma de manejar estos stent, pues fue muy completa, muy clara. Entonces, no le tengo más observaciones, tenía simplemente la inquietud que nos puso a pensar en lo más sencillo que fue con lo que arrancó. A mí me encantó la presentación, me pareció muy chévere, porque además he tratado de estar muy despierto toda la mañana y me llamó la atención que es básicamente lo que usted concluye, que uno no puede andar poniendo prótesis plásticas por ponerlas. Yo pienso a veces que hay un sobreuso definitivamente de la prótesis plástica basado en un tema de criterio médico. Recuerde usted que somos gastroenterólogos, no endoscopistas, ¿no? Porque para que le digan un endoscopista mejor. Entonces hay que tener un tema ahí de criterio médico de cuándo sí y cuándo no. Y me parece muy valiosa la conclusión final de que hay que tomarse un segundo antes de ir poniendo una prótesis, porque pues no están exentas de complicaciones. Y me pareció súper interesante el dato, ahora me pasa la referencia, de perforaciones intestinales hasta el 6% por migración de prótesis biliares. Y de esas claramente, pues el 92% duodenales. Pero 6% es un dato que no es inocuo, no despreciable. Entonces yo creo que la reflexión más bonita de esta presentación, muy simple, pero a través de la simpleza muy bien llevada y muy reflexiva, es que definitivamente el tema de ir poniéndole prótesis a cualquier paciente o a cualquier cálculo, pues creo yo que es un tema que hay que darse un segundo de una pausa intelectual antes de decidir hacerlo. De resto me encantó. Precisamente ese era uno de los mensajes que queríamos traerles a todos, que no debemos utilizar las prótesis, no debemos sobreprogramarnos en la sala de endoscopia, porque muchas veces uno está cansado al final de la mañana o de la tarde y no hace mucho esfuerzo para retirar el cálculo y coloca una prótesis y se va, y posteriormente vuelve y realiza el procedimiento en mejores condiciones. Entonces, lo que decía el doctor, no sé, que uno debe tener una voluntad inquebrantable y tratar de sacar el cálculo, y si ya por último no puede, pues colocar la prótesis. Pero muchas veces abusamos de las prótesis y no son inocuas. Afortunadamente estas complicaciones son raras. La memoria es porosa, pero yo lo que puedo recordar en unas, no sé cuántas colagios habré hecho, unas 3.500, he tenido 6, 7 casos de estos, y he tenido migraciones al páncreas. Quizás las migraciones al páncreas son como proporción del número de stent pancreáticos que uno coloca más frecuentes que las de la vía biliar, y más peligrosas y más difíciles. Recientemente con el doctor González tuvimos una migración de una prótesis pancreática que intentamos nosotros retirarlas con la pinza de cuerpo extraño y tuvimos una perforación del colédoco distal. Entonces, ese es una de las mensajes también de la charla, que la pinza de cuerpo extraño la podemos utilizar, pero con mucho cuidado porque puede perforar. Esa paciente tocó llevarla a retiro con Spyglass y afortunadamente se pudo hacer el retiro de la prótesis pancreática. Gracias por la charla, muy bien, felicitaciones, y felicitaciones por volver a charlas de cosas básicas que hay que saber hacer, porque lo más básico que hacemos en vía biliar es poner un stent
Hoy nos dedicamos mucho a SPY, a muchas cosas y se nos olvidó lo básico. Y preguntas básicas ya que residentes. 1, ¿ustedes no hacen placa preliminar antes de intervenir un paciente que ya fue intervenido? ¿Por qué? Porque le permite saber si usted hace una preliminar, de entrada ya vio el stent migrado y antes de usted ya se programa para saber qué hacer. 2, ¿cómo miden los stent? Porque está perfectamente escrito como usted lo dijo, sí, porque usted lo ve mucho. Cuando tengo una estenosis baja y le ponen un stent selectivo al hepático derecho, o tengo una estenosis alta y apenas dejado la letica pasada y el stent se va a migrar. Entonces, ¿cómo se lo miden? Porque está escrito cómo colocarlo para que ni me quede corto, ni me quede muy arriba. Y a más arriba, más riesgo de lesión de la cápsula o de lesiones y hematomas por lesión de la vía biliar o por el stent que migra. 3, cada cuánto recambia y programa su cambio de stent. ¿Por qué? Porque está también descrito cada cuánto, si es de 7, de 8, 5, de 10, debemos recambiar por la vida media de un stent plástico y que sé que se me va a tapar, para no esperar a que lleguen con colangitis y el stent esté obstruido. Por ejemplo, en las estenosis post-trasplante, donde está perfectamente, uno sabe cuánto tiene que recambiar y cuál es mi tiempo para no esperar a que haga colangitis un paciente que tengo en inmunosupresión. Bueno, se me quedó algo, una última que tenía, pero quería oír su… ¿cómo mide los stent? ¿Cómo lo hacen? Que eso para residentes que hay, ustedes saben cómo mide el stent, qué stent le va a poner, ¿sí? Y lo otro era, ¿tienen experiencia con los CAFES? La ventaja de los CAFES, los nuevos stent recubiertos que tienen propiedades antimigración y que el problema cuando uno pone un stent metálico es que el stent metálico en benignidad se migra más. Y está recomendado subirlo 2 centímetros por encima del área estenótica, igual que los estén en todos lados, 2 centímetros por encima de mi área estenótica. Si tienen experiencia con los CAFES, que es una buena tecnología, porque es un stent que tiene unos hilos, en que simplemente yo puedo dejar mi stent muy bien posicionado y quedan los hilos afuera y simplemente el retiro es muy fácil y me permite retirar ese stent y lo usamos también por vía percutánea. Bueno, muchas gracias, doctor, por sus preguntas. Bueno, ¿por qué decidimos traer esta charla que, en teoría, por el título pareciera sencilla, pero es extremadamente compleja? Podemos ver en las charlas anteriores y en las reuniones de ACEP que muchas de las preguntas que hacían era ¿y qué hacemos en nuestros centros? ¿Y qué hacemos en los pueblos? ¿Y qué hacemos en los centros de atención primaria de mediana complejidad? Entonces tratamos de orientar la charla para que pudiera tener cobertura a todos los centros donde hacemos vía biliar. Con respecto a los stents medicados, no tenemos experiencia en nuestra institución, sin embargo, la literatura no muestra que haya diferencia en el riesgo de migración. El riesgo de migración en stents medicados, o sea, los convencionales y los stents nuevos, es similar. Lo que sí es que los stents delgados aumentan más el riesgo de oclusión, por lo que tienen que cambiarse mucho más rápido. Esa sí es una de las ventajas que tienen los stents metálicos, que tienen menor tasa de migración y menor tasa de oclusión. Y como decía usted, primero debemos determinar la causa por lo que lo pusimos, y eso determina también el tiempo de seguimiento y el tiempo de retiro. Localizar la estenosis y ubicarla 1 o 2 centímetros por encima de la estenosis para asegurarnos nosotros que el stent esté bien puesto. No, si no le entendí bien, doctor Martín, usted nos habla de cómo medimos nosotros para escoger el tamaño del stent. La verdad es que la hacemos al ojo. Yo nunca me he puesto a medir. Si yo veo que la estenosis está muy alta en el ilio, coloco un stent largo de 12. Si la estenosis está en el tercio medio del colédoco, pues uno de 10, y si está distal, uno más corto. No, pero no conozco ni tengo ninguna medición. Esa sería una respuesta. Es fácil eso, por eso esta charla de volver a lo básico es clave, porque esto yo creo que esta charla dice siempre muy importante. Yo le digo a mis residentes, si usted no tiene una pásale para que pueda responder por internet, Marcos, si no te oyen por internet. No haga vía biliar porque el stent es la mejor protección que yo tengo cuando meto una vía biliar. Si no tengo no haga.
Es mi forma de dejar protegida una vía biliar. Entonces, el profe Fadler, que era nuestro profe, y la gente, es una forma fácil, y es que usted, al pasar el papilótomo, puede medir del sitio de entrada y mira en dónde está y lo avanza hasta el sitio de arriba, y usted ahí tiene la medida, más o menos cuánto tiene de papila a área de estenosis. Y ahí puede calcular, le pongo un 10, le pongo un 7, y el tamaño, o le pongo un 15, dependiendo de lo que estemos manejando tan arriba. ¿Qué pasa eso? Que a veces a una estenosis baja, y lo vemos mucho, vemos estén arriba, a los hepáticos, tengo una estenosis del colédoco medio distal, no necesita, o peor, si es una estenosis alta, y le metió un estencito que escasamente quedó la aletica, y ese estén se va a migrar y no hizo su efecto, porque no drenamos la viabilidad. Entonces, es para que son cosas básicas para residentes que uno a veces tiene que ser más o menos cómo medirlos y cómo dejar la posición. Y en cuanto a los CAFES, al que te refieres, eso, la migración, el problema de los estén autoexpandibles es la migración distal, no es la proximal. No, la distal, exacto. Entonces, el hilo no me va a prevenir la migración distal. Sabemos que los recubiertos totalmente tienen una tasa de migración que puede llegar al 20%. Ventajas que los puedo poner arriba y dejar abandonados arriba, y tengo el hilo de retiro. Ah, bueno. Así ¿Por qué? sí. Porque entonces yo tengo Pero como nosotros usualmente extraerlo dejamos un hilo. centímetro por fuera el estén. Sí, claro, el estén expandible normal, es la ventaja de los CAFES, y lo mismo en abordaje percutáneo, que No uno los puede dejar no tenemos y queda experiencia solo el hilo, con y esos luego CAFES. retiramos con el hilo retiramos. Hay varios trucos para medir el tamaño del estén. Una vez tengamos la primera placa, consideramos más o menos que los duodenos terapéuticos son 13 milímetros, ¿no? Y con base en esa medida uno cuenta desde donde el tubo pega en la papila y lo mide. En el libro de Cohen, que hicimos un taller de training endoscopia, él nos lo regaló y nos lo firmó, hay una foto muy bonita y él lo mide, dice, si la estenosis llega antes de cruzar del equipo, antes de que cruce, es de 4 a 5 centímetros de largo el estén. Si es después, justo cuando lo atraviesa, más o menos 7, y si lo atraviesa la estenosis, es decir, migra más allá de la X que nos hace el equipo, más o menos lo pone uno allí alrededor de 10 centímetros. Nosotros tenemos un truco en el servicio para evitar que el estén nos migre, sobre todo lo que decía Martín, cuando la estenosis es tan alta, uno dice, madre, me toca ponerle un estén de 14 centímetros. No, pues esos estenes primero no existen, o cuando los cortábamos y los hacíamos de teflón, el problema es que ese estén que queda tan largo y pega contra el hilio es el que más va a perforar allá la pared del duodeno, y se nos perforó un paciente así, ¿no? Entonces la idea es medir más o menos cuánto es la estenosis, cortar utilizar un estén de los convencionales, no muy grande, de 7 centímetros, pero ponerle un hilo de sutura a la aleta distal, de tal forma de que lo puedo empujar dentro del canal, dentro del colédoco, donde está la estenosis, y el hilo me queda en la papila, de tal forma que cuando yo entro, y hemos hecho varios, simplemente halo el hilo y lo saco sin ningún problema. Una recomendación. ¿Ese es un café No lo patentamos nunca. No lo hemos utilizado. Muchas gracias por la información. Y una pequeña observación. Estos estén, el material de los estén plásticos, se cristaliza. Entonces, yo personalmente le tengo mucho respeto a pasarse de 3 meses. Obviamente en casos de estenosis a veces se habla de 6 meses y todo eso. Yo personalmente le tengo respeto a que quede más de 3 meses, porque cuando se cristaliza, usted lo va a manipular, es cuando más fácilmente se le fractura y le queda un pedazo por allá arriba. Entonces le tengo mucho respeto a eso, y pacientes, por ejemplo, que tienen derivaciones percutáneas que se les intercambia, los pongo cada 3 meses a que cambien esa prótesis. Y un último comentario también, basado en la experiencia. Recordar que los stents plásticos, o las prótesis plásticas, prótesis en mi caso, las prótesis plásticas generan hiperplasia. Y entonces muchas veces llegan ampulomas que se generaron, comillas, por las prótesis plásticas, y los pacientes los terminan enredando y no beneficiando. Entonces recordar mucho que la hiperplasia se genera alrededor de las prótesis plásticas y pues no es nada. Sí, la reacción Hay que quitar la prótesis. reacción Exacto, hay que quitar la prótesis. es una reacción desmoplásica que produce el stent. Está descrito, y si usted tiene un stent de 7, lo cambia cada 6 a 8 semanas. Si es de 10, máximo 12 semanas. Hay que traerlos porque se tapan y disfuncionan.
Y lo peor es poner un stent y abandonar el paciente, que es lo que hoy se hace mucha viabilidad en muchos sitios. Y alguien entró, puso un stent, al paciente no le dijo, nadie supo, nadie supo. Y pacientes nos llegan, nos pasa a todos, con colangitis entramos y un stent abandonado. No, hace 2 años me hicieron una CEPRE y tiene 2 años. Exacto. Entonces, por favor, siempre que se ponga un stent, ese paciente hay que decirle y traerlo y avisarle, y eso es un estándar de calidad. Hoy ustedes los miran en CEPRE, y es decirle al paciente qué se le hizo, y si tiene un stent, que tiene que venir a recambio. No podemos poner stent, lo que decía Arecio, por abandonar stent, y el paciente se fue y nunca supo qué pasó. Creo que es una cosa de responsabilidad y estándar de calidad. Bueno, y para terminar, aquí hay un comentario del doctor Dínimo Bolívar. Dice, aprovechando los asistentes gastrointestinales, en caso de coledocolitiasis gigante y no disponibilidad de Spyglass, que deben ser llevados a exploración, ¿qué recomendación le darían al cirujano? ¿Extraerlo a través de la coledocotomía o empujarlo hacia distal de la luz duodenal? Es una pregunta para los cirujanos, doctor Landazábal. No, yo sí quiero opinar ahí. Hoy en mi forma de pensar, se está sobreutilizando el SPY. Hoy le están proponiendo SPY a cálculos que podemos manejar, o sea, el 85% de los cálculos se manejan con una CEPRE corriente, 15% son difíciles, y para el cálculo difícil hay técnicas, y la dilatación papilar con valor grande es una herramienta muy útil para cálculos incluso hasta 3 centímetros, que ese es un marcador de mal pronóstico y que ese no lo voy a poder resolver. La litotripsia mecánica sigue siendo útil, es que la dilatación papilar con balón grande disminuye la necesidad de litotripsia, que es más costosa, pero yo puedo combinar dilatación papilar con balón grande y litotripsia. Tengo un buen orificio de acceso, puedo meter el litotriptor, puedo fragmentar y sacar cálculos de gran tamaño. De ahí para arriba entra el SPY, pero ahí podemos en muchos sitios manejarlo si yo tengo un centro con lo básico, que es papilotomía, un dilatado sin necesidad de SPY, se puede resolver la mayoría, y ya después, si no, y no tengo SPY, pues hay que hablar con cirugía, porque es un paciente que tengo un cálculo que no puedo, o que es difícil, no por el tamaño, sino porque está completamente adosado al colédoco y no permite subir el litotriptor ni subir nada porque está adosado y se vuelve un cálculo difícil, no por el tamaño, sino por la característica del cálculo. Yo estoy de acuerdo. Aló. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Martín, e incluso yo iría un poco más allá. En las reuniones académicas a veces no me sé expresar muy bien, Martín, pero espero que esto me salga bien. Definitivamente, el Spyglass, cuando uno lee literatura seria, el Spyglass, cuando uno lee literatura seria, demuestra que solo resuelve cálculos debidamente escogidos en una sesión en el 70% de los casos. Entonces, cuando uno somete a pensamiento crítico algunas tablas de salida de algunos conferencistas que resuelven cálculos por encima del 85-90%, aquí es donde espero que me salga bien lo que voy a decir, pues probablemente le están haciendo Spyglass a barro biliar, maestro, porque no es lógico, no es un dato lógico, me salió pésimo, pero no es un dato lógico. El dato lógico no puede estar más allá del 70 o 75% cuando se escogen cálculos debidamente seleccionados. Entonces, si usted tiene series de 85, 90 o 95%, pues no sé qué tan aceptables sean en una sola sesión. O sea, no están indicadas la mayoría de los Spyglass que hacen. Me salió bien entonces, doctor Salex, si me entendió bien, me salió bien. Cuando el cálculo no se puede extraer por endoscopia, pues ya estamos ante circunstancias especiales. Y yo creo que a todos les ha tocado, y al que no le ha tocado le va a tocar decir no lo pude sacar. Cada vez tenemos más tecnologías para poder manipular los cálculos, pero no en todos los sitios tienen esas tecnologías. Podemos tener colangio, podemos tener stent, pero de pronto no tenemos litotripsia electrohidráulica.
Y eso no quiere decir que no podamos intentar sacar los cálculos en un servicio normal de endoscopia digestiva. Entonces, cuando el paciente va a cirugía, el cirujano tiene varias posibilidades. Partamos del principio que si por endoscopia no lo pudieron sacar, difícilmente usted lo va a poder empujar, porque por algo no lo pudieron sacar. Entonces queda la opción de que uno no, si tiene un cálculo de 5 centímetros, uno no va a abrir un colédoco con 5 centímetros para poder sacar el cálculo completo. Usualmente uno lo termina fragmentando para sacarlo. El ideal es no fragmentarlo, pero un tamaño grande toca fragmentarlo. Y ahí es donde viene el riesgo de que uno deje un fragmento perdido en la vía biliar. Pero lo que uno asume es que si llega a quedar algún fragmento pequeño, que después de una exhaustiva revisión, y si uno tiene un coledocoscopio intraoperatorio, pues lo debería hacer en esos casos para verificar que no quede nada. Pero si le queda a usted algo después de una exhaustiva exploración quirúrgica, pues uno asume que ese cálculo, que quede ese fragmento es pequeño y va a salir por la papilotomía que ya tenía el paciente. ¿Sí? Entonces, yo lo que sí sugiero es no abrir un colédoco con unos tamaños grandes para poder sacar el cálculo completo. Si es un cálculo muy grande y si toca fragmentar los fragmentos, pero entonces tiene que ser uno muy exhaustivo en tratar de no dejar residuos, fragmentos de cálculos. Esa es la idea. Gracias. Bueno, interesante la conclusión final de la presentación y quería apoyar algo con lo que dijo el doctor Peñalosa. Cuando nosotros tenemos un centro que, por ejemplo, hacemos 100 procedimientos, 100 CEPRES por cálculos, y si yo tengo una estadística de 50 STEM, o soy muy de malas o soy muy de buenas, que todos los pacientes me llegan complicados. Si tengo 30 SPY-LAS, lo mismo, soy muy de mala, muy de buena, que todos los pacientes que me llegan a mí son complicados. Entonces, eso hay que mirarlo, como dice, hay que mirarlo bien. Y yo creo que uno debe ofrecer las cosas y no salirse de la media porque la estadística mundial pues no miente. En cuanto al 77% de la efectividad del SPY-LAS, esa es una estadística más gringa o más europea. De pronto la estadística nuestra es que la colangioscopia de nosotros para hacerla es difícil porque es costosa. Entonces, si a mí me llega un paciente para hacerle una colangioscopia y yo me salgo con la gracia que es que hay que hacerle otra colangioscopia para resolver el problema y que después hay que hacerle otra colangioscopia, lo que me va a decir el asegurador, me estás tomando el pelo. O sea, estoy haciendo un procedimiento costoso, todas cosas. Entonces nosotros a veces acá de pronto, todavía no hay estadísticas en nuestro medio, pero de pronto la estadística de resolución de nosotros de cálculo por colangioscopia va a ser superior a ese 77%. Porque nosotros estamos obligados de pronto en un solo procedimiento a utilizar más fibra electrohidráulica o más fibra láser, o no solamente demorarnos 1 hora, sino hasta 3 horas con el paciente tratando de resolver el paciente para que no tengamos este problema. Nosotros tenemos una casuística más o menos considerable de colangioscopia en nuestro centro en ese sentido y tenemos unos tiempos superiores a los tiempos que refiere la literatura mundial. O sea, más o menos, son unos tiempos superiores, pero también tenemos una efectividad de primer caso, o sea, de resolución de primer caso superiores también a lo que refiere a la literatura mundial. Y de pronto la explicación es que le damos es eso, que tratamos sí o sí de resolver el caso en un solo tiempo. En una reunión una vez en Houston, con uno de los doctores más expertos de esto, yo le mostré un cálculo y me dice, oye, ¿tú hiciste eso en un solo caso? Yo digo, doctor, es que me toca hacerlo en un solo tiempo, perdón, porque es que definitivamente nosotros acá nos toca tratar de hacer las cosas por lo que todos sabemos, la dificultad el costo, la dificultad de programar los pacientes y todas esas cosas, nos toca de pronto hacerlo en un solo tiempo. De acuerdo, y mucho de esa no resolución son hepatolitiasis arriba, que a veces son mucho más difíciles y me voy a gastar mucho más sondas arriba. Pero es eso, a veces son procedimientos de 2-3 horas, pero el ideal es en uno solo, me gasté 2 sondas, ¿sí? Y reventarlo, romperlo, y si es hepatolitiasis, tratar, porque los costos del asegurador son inmanejables. No, mentira, no, eso ya está medido y es el grupo de Orlando que creo que es los que más han hecho SPA y eso, y tienen razón todos, hay que tratar de utilizar muy bien la tecnología y no hacer sobreuso, sino los pacientes indicados. Ellos, y yo les recomiendo a los residentes
El artículo toman 4 medidas. Opacifican la vía biliar y miden arriba la vía biliar, justo arriba del cálculo, debajo del cálculo y justo en la papila, de tal forma que uno hace el relacionamiento. Si la relación de arriba, D sobre A, es menor a 0,5, entonces pasa uno un balón grande, que es, y los otros, el BC, eso es el cálculo que yo les digo a los residentes, si hay una desproporción que llamábamos en estudiantes cefalopélvica, es decir, ese cálculo no va a ser allí, pues no, ese paciente es el que va a litotripsia. Pero realmente todo, yo creo que los líderes, pues en las partes académicas debemos hacer un uso racional de toda esta tecnología, pues para que realmente no se use, pues no solo por perjuicio del paciente, que es lo principal, sino también por costos del sistema. Yo veo muchos pacientes que nos mandan a Spyglass y entra uno y hasta con un balón sencillo lo saca y dice, ¿y este man por qué lo manda? No, te sale ahora el problema, la paciente, pero no me hizo el Spyglass, yo no se lo hicimos, no, ¿cómo así? Si yo pagué, puse, bueno, lo de siempre. Voy a hacer una pequeña anotación y verdad, hemos visto en estas 4 conferencias tecnologías muy nuevas, muy novedosas, y realmente estamos con residentes y pues no es una reclamo, es que hace poquito se inauguró por un centro comercial un centro de simulación que me parece muchísimo, muy bueno que todos lo aprovechemos, porque cuando hay simulación en animales vivos que utilizamos endoscopios, se nos acaba el endoscopio y no se puede utilizar para eso. Hay un centro que está ofreciendo un curso de simulación que nos invitó a Juan Martín y me llamó, Juan Martín me dijo, me llamó la atención que los únicos que fuimos los dos, cuando yo pensé que todo iba a estar, todos los centros académicos aquí, todos los residentes. Nosotros ya lo hemos usado, hemos ido a 2 sesiones, hicimos disección con los estudiantes, hicimos un modelo POEM que llamaba publicado, nos pusieron a disposición 3 endoscopios. Yo los invito a que todas las escuelas aprovechemos esto, que es absolutamente gratis, que no tiene ninguna relación comercial, porque ellos lo ponen pues como obligación de su casa matriz, pero no tiene ninguna relación, está abierto a los que usen Fuji, Pentas, Olympus, y la idea es aprovechar, ahora que ustedes saben que el INSIMED cambió de dueño, es ver cómo desde la sociedad podemos hablar con los colegas del Rosario y ver cómo después de que ya estemos en modelos no animados, qué es lo que se puede hacer ahí, porque tienen un modelo de colon, tienen un modelo de CEPER, nos llevan estómagos de cerdo preparados por una empresa dedicada a preparar un estómago de cerdo, tratar de saltar a los modelos o los vivos y ver cómo desde las sociedades y la academia, pues yo creo que el doctor Martín nos puede ayudar. Lo mismo, estamos de acuerdo con Martín, ese día pensamos que dijimos, venga, ¿cómo no está todo el mundo aquí en un centro de simulación que llevamos años pidiendo? La idea es esa, ellos quieren que eso sea para todas las escuelas y es gratis. Yo averigüé en INSIMED cuánto me cobraban por llevar a simulación 1 hora y me cobraban $1.000.000 por 1 hora de simulación, es absurdo. LM, eso queda en la 26, abajo, entre la 26 y la Esperanza, y tiene para sus enfermeras todo el manejo de lavado, desinfección, cuidado de equipos, le destapan el equipo, les muestran cómo es, y para los residentes desde inserción básica hasta procedimientos terapéuticos avanzados, le montan lo que usted quiera.